Estamos de vuelta ya con esa anunciada tertulia, falta un minuto para las 12:10 del mediodía y el tema del que vamos a hablar hoy interesa a muchos, sobre todo a los más jóvenes que cada vez ven de peor manera o con menos suerte el acceso a una vivienda digna. Nos referimos al precio del alquiler. Hace unos días dábamos una noticia de que el incremento de este precio en nuestra provincia ya había ascendido tanto que incluso en ciudades como Benidorm o Alicante se superaban los 1.000 euros por una vivienda de 2 habitaciones y no muchos metros cuadrados. Hablamos de viviendas por debajo de los 100 metros cuadrados y claro, esta situación, sumada a la crisis, a la inflación, también al tema de la guerra en Ucrania, que ha influido indirectamente en este aspecto, ha hecho que el alquiler cada vez sea algo más difícil de encontrar. Y bueno, según el portal Idealista, nos comentaban en un artículo que el precio del alquiler en España va a subir un 6% más para 2023, según Inviertis. En este contexto, esta plataforma tecnológica, que es quien ha hecho el estudio, prevé que el devenir de la economía y del mercado inmobiliario español esté marcado por un factor principal en este ejercicio económico, que es la evolución del precio de las materias primas. Y para hablar de ello, hoy recibimos a dos tertulianos, teníamos a tres, pero uno de ellos no ha podido llegar. Pero bueno, en primer lugar recibimos a Gabriela Alonso, Quique Montero también va a estar con nosotros, pero en estos momentos está subiendo por el ascensor. Gabriela, buenos días. Buenos días, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta de volver a casa. Bueno, pues la verdad que estoy ya muy pendiente de tu opinión. Sabemos que la primera tertulia tuvo muchísimo éxito y bueno, hoy vamos a hablar del alquiler. Cuéntanos un poquito sobre tu situación. Bueno, yo en este momento estoy viviendo sola alrededor de hace unos 6 meses y verdaderamente el precio que estoy pagando por la casa en la que vivo es un poquito elevado de más, pero tal y como están las cosas me considero afortunada. Uh-huh. Pero, por ejemplo, tú tienes 26 años, sí. Vas a cumplir 27 dentro de muy poquito y vives sola. Sí, vivo sola desde que tengo 19 años, pero sola, o sea, completamente sola, haciéndome cargo de todos los gastos, incluido la casa, hace alrededor de unos 7 meses y se puede decir que es un trabajo bastante difícil. Bueno, Gaby, vamos a dejarlo aquí un segundo, vamos a dar la bienvenida a Quique y enseguida volvemos, así que no te vayas. Bueno, ya estamos de vuelta, así que, bueno, hemos tenido ahí un pequeño inconveniente con la puerta, que sabría que no, pero ya estamos de vuelta en esta entrevista. Vamos a dar paso también a la cámara en esta tertulia. Quique Montero, bienvenido, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien. He llegado por pelos. Por los pelos. Un poco más y no llegas, he llegado corriendo, literalmente. Sí, estoy tratando de volver a respirar normalmente porque vengo hiperventilado. Inténtalo porque mientras tú te estableces, te asientas, voy a volver a recordar el tema. Vamos a hablar del precio, el alto precio que tienen que pagar a día de hoy todo el mundo, pero sobre todo esto afecta a los más jóvenes que se ven obligados, sobre todo en grandes ciudades, a vender incluso partes de su cuerpo, un riñón, para poder acceder a una vivienda digna. Incluso aquellos que tienen que compartir casas se ven también pues sobrepasados por el alto precio que a día de hoy ha ido adquiriendo la vivienda, los alquileres en este caso. A Gabriela le acabo de pedir que por favor que nos contara un poquito sobre su situación, es decir, la edad que tiene, si vive sola, si no. Ella ha dicho eso, que tiene 26 años, que es independiente, que paga ella sola el alquiler, pero porque pues dentro de lo malo eres un poco privilegiada porque tienes un alquiler de un precio no muy alto. ¿Podemos hablar de...? Sí, decir? sí, por supuesto. ¿Cuánto pagas de alquiler, Gabriela? Yo estoy pagando por un piso de una habitación y relativamente, me atrevería a decir que unos 60 metros cuadrados. Por ahí, sí. 55, 60 metros, 400 euros al mes. Bueno, Quique, ¿tú cómo lo tienes? Bueno, pues yo tengo 27 años, actualmente vivo en mi casa con mi madre y con mi hermano, o sea que no estoy pagando alquiler, pero he sido uno de esos exploradores que en algún momento de su vida se fue a Madrid a vivir, a compartir piso, a la ciudad donde ahora mismo es prácticamente imposible encontrar un piso a precios asequibles, y he podido, pues, en mis propias carnes vivir y saber lo que es aun estar trabajando, no poder llegar a pagar el piso, seguir teniendo que pedir dinero a tus padres, compartir piso con 4 o 5 personas, o sea,
que conozco bastante bien cómo es la tesitura, y estamos hablando de que yo me fui a Madrid en 2015, que son casi 10 años, y que todo esto ha empeorado muchísimo. Por lo tanto, que lo que estamos viendo ahora mismo en Torrevieja, en Orihuela, en la Vega Baja, de cómo han subido los alquileres, todo esto ya se estaba viendo en Madrid y en las grandes ciudades hace unos años, pero claro, con el tema de la pandemia, la guerra, la subida de los precios, la inflación, etcétera, todo se ha ennegrecido bastante. Pero claro, yo ahora mismo vivo en casa de mi madre. Yo estoy por volver, ¿eh? Bueno, yo, teniendo en cuenta que nos falta un tertuliano, voy a exponer mi caso también. Yo tengo 33 años recién cumplidos, vivo sola y también, bueno, puedo decir que soy muy privilegiada porque tengo un alquiler a un precio muy, muy bajo, pero sí que es verdad que aún teniendo un alquiler a un precio tan bajo, hay meses que cuesta llegar al día 20, ¿eh? Ya no te digo a fin de mes, digo al día 20 ya cuesta. Sí. ¿Vale? Y estamos hablando de personas que, bueno, pues yo, por ejemplo, tengo 2 trabajos para... Pero yo creo que el problema aquí es cómo estamos normalizando esta situación, que estamos viendo cómo eso es un piso de ese tamaño, a ese precio, ya es ser privilegiado. Sí. Y creo que es peligroso que empecemos a normalizar este tipo de cosas. Por ejemplo, cualquier persona que se va ahora mismo a una gran ciudad, o ya no a una gran ciudad, una ciudad relativamente grande, Madrid, Madrid, vale. Alicante, Murcia... Bueno, lo hemos dicho, que salió una noticia esta semana que en Alicante y en Benidorm hay alquileres que han superado los 1.000 euros en pisos de 2 habitaciones. 1.000 euros. Exactamente, pero que ya uno no se puede plantear, una persona joven que se va a estudiar o que ya encontró su primer trabajo o está empezando pues a lo mejor a tener más seguridad a nivel laboral, no se puede plantear encontrar un piso para él solo. Que esto es algo que hace 20 años o la generación anterior sí que se podía plantear, pero hemos normalizado como ahora mismo... Ellos se planteaban incluso la hipoteca, que quizá para nosotros eso sea un imposible. Una lucha constante. Eso sí que es de personas ya privilegiadas, una persona que tiene la estabilidad suficiente como para ir a un banco y que le den una hipoteca. Esto claro, ya... Claro. Pero que quiero decir que hace 20 años la situación era completamente distinta y hemos llegado a un punto de que estamos empezando a normalizarlo. Y creo que no deberíamos. Deberíamos empezar a pensar que cómo hemos llegado a esta situación y por qué. Bueno, yo para prepararme en la tertulia sí que he preguntado, ¿no?, a personas que trabajan en el sector inmobiliario y les decía, bueno, ¿vosotros dónde veis la solución, ¿no?, a este problema? Porque, claro, también muchas personas les da miedo alquilar su vivienda, por eso también suben los precios, porque a lo mejor no se quieren arriesgar a que una persona pues de bajo poder adquisitivo se meta en esa vivienda y luego enfrentarse a un impago o incluso también el tan extendido tema de la ocupación y demás, ¿vale? Y ellos me decían, por un lado, había personas que decían, sí, es que yo creo que lo que hay que hacer es liberar suelo para construir más. Pero por otro, también en el sector inmobiliario me comentaban que esto no sería la solución porque luego eso lo absorben los fondos buitre y al final no gana nadie. Solo ganan pues quien invierte, quien tiene el dinero y quien tiene el capital, y al final no solucionamos el problema, que son las personas que con menos capacidad adquisitiva quieren acceder a la vivienda. Sí, efectivamente, sí. Al final, si te vas a la economía clásica y más básica, que un producto suba el precio generalmente es porque hay una falta de oferta. Efectivamente. Y hay mucha demanda. Pero claro, la otra razón que también podemos darle es la especulación, de que seguimos siendo uno de los países con más pisos vacíos, pero esos pisos en manos de quién están, de lo que comentaba Claudia, de fondos buitres, de bancos que los mantienen cerrados para especular con el precio de la vivienda y encontrarnos al final con esta situación, que es lo que dice Claudia, que cuando tú vas a liberar el suelo, al final los que pueden acceder a ella son grandes fortunas, grandes fondos que invierten para seguir especulando. Entonces estamos en una espiral que tiene muy difícil solución. Sí que es cierto que muchos ayuntamientos ya se están planteando liberar el suelo, pero para vivienda pública. Claro. Que es una vivienda en la que el Estado o el gobierno de la comunidad autónoma o del ayuntamiento puede fijar precios
para ofertar vivienda. Que ¿Os habéis planteado quizá optar a alguna vivienda de este tipo? No sé si se siguen llamando de protección oficial o... Es que ese es el problema, de que... Para personas en situación de exclusión social, porque yo también he leído un poco sobre ese tema. De hecho, conozco personas que he intentado que estuvieran en la tertulia, pero no ha sido posible porque he estado trabajando. Una chica que en Torrevieja, concretamente en la Vega Baja, pudo optar a una vivienda de protección oficial con un alquiler relativamente bajo, creo que pagaba unos 300 euros al mes, más facturas. Que vamos a utilizar un poco las matemáticas. Alguien que cobre 1.000 euros, 1.080, que ahora será el salario mínimo interprofesional, y tenga que afrontar 300 euros de alquiler, que esto es un alquiler muy bajo, más las facturas pertinentes, agua, luz, internet, que ahora mismo son los básicos, alimentación, al precio que sale, ¿qué te puede quedar a ti para gasolina y ocio, quizá? No, ya no. ¿100 euros? Sí. Incluso en muchas ocasiones menos de 100 euros, porque yo he llegado algún mes a sostener 70, 80 euros. O sea, una vez te pagado limitas, todo. claro, una vez pagado todas las facturas, que al final es el propósito al que tú quieres llegar: alquiler, agua, coche, seguro, luz, comida. Llegas a un punto en el que dices, quiero ahorrar o quiero enfocarme o invertir, y no es posible, y cada vez las condiciones para entrar en un alquiler son más difíciles. Es otro punto en la tertulia, ¿no? Porque vale, imaginaros que tenéis las condiciones, que tenéis un sueldo de, no sé, 1.500, 1.600, 2.000 euros, si sois privilegiados, y decís, oye, why not, me voy a vivir solo. Los requisitos que piden ahora mismo para alquilar una vivienda. Yo, según estaba mirando en anuncios, lo mínimo que he encontrado son 2 meses por adelantado, 1 para la agencia y aparte el mes en vigor. Curso. Por lo tanto, que si fueran 500 euros, estamos hablando de 2.000 euros de golpe. Sí. Yo en mi experiencia personal han sido 3 meses de fianza, mes corriente. O sea, 4 también. Efectivamente, sí, 4. Y en este caso, pues enseñarles mis últimas 4 nóminas, ellos quedarse con una copia de la documentación por si pasara cualquier cosa, y firmar requisitos como que si tú cambias un enchufe, ese enchufe se queda ahí. O sea, claro, eso también para hablar. ¿Tú cómo lo ves esto, Quique? Yo, pues con lo que comentaba, que lo veo cada vez más negro, y evidentemente estamos en un punto que puedo poner el ejemplo de Orihuela perfectamente, de lo que comentaba, de que a lo mejor una posible solución o un parche, que yo creo que es más un parche, que es por ejemplo la oferta de vivienda pública para ese tipo de programas, que protección oficial prácticamente ha desaparecido. Pero es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Orihuela, que no sé cómo será aquí en Torrevieja, no tiene un inventario de cuánta vivienda pública tiene. O sea, el ayuntamiento no sabe cuántas viviendas tiene a su titularidad. Y eso ocurre en muchas ciudades, que no tienen esos inventarios porque dejaron pasar el momento de mantener ese tipo de programas, y ahora que a lo mejor empiezan a hacer falta, el ciudadano está completamente desprotegido. O sea, y yo creo que tendríamos que empezar a plantearnos el presionar el que se lleven a cabo este tipo de programas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Orihuela se aprobó una moción el pasado jueves, si no me equivoco, sí, para la creación de una sociedad de vivienda que vaya enfocado a esto, a la compra de vivienda por parte del ayuntamiento para poder ofertarla a jóvenes, personas en exclusión social, etcétera. Se están empezando a dar pasos en ese sentido, pero claro, vamos muy tarde. Porque... También es que para que todo esto llegue a cabo, los jóvenes tienen que tener un trabajo, o sea, una estabilidad, un trabajo fijo. Gabriela, ¿puedes hablar al micrófono? Un trabajo fijo, una estabilidad, y saber que con tu salario puedes hacer frente a vivir. Porque al final ya no es gozar, disfrutar, no, es vivir y limitarte a lo justo, que es casa, vehículo, comer y pagar gasolina y pagar facturas. De hecho, supongo que ambos os habréis enfrentado al típico juicio, ¿no?, por parte de generaciones anteriores de: es que yo a tu edad ya tenía casa, yo a tu edad ya me había casado, yo a tu edad... Claro, yo a tu edad, pero es lo que comentaba aquí que antes, quizá tú a esa edad podías acceder, pero ahora mismo, ¿cómo lo hacemos? Claro, porque poniendo el ejemplo que estamos hablando, por ejemplo nosotros, de nuestros ejemplos personales, de lo que hemos vivido, yo podría poner el ejemplo de mis padres,
Que mi padre, por ejemplo, empezó a trabajar a los 16 años en un trabajo. Con ese trabajo pudo pagarse una carrera, entrar a trabajar en la misma empresa, porque mi padre trabajaba en banca, empezó como botones, Madre. se sacó la carrera con lo que ganaba de botones, entró a trabajar en esa caja de ahorros después de sacar la carrera y estuvo trabajando durante toda su vida en la misma empresa. ¿Qué joven puede decir ahora mismo, o al menos yo no conozco prácticamente ninguno, que se mantenga 5 años en la misma empresa? Efectivamente. Esa estabilidad en el mercado laboral está completamente perdida. Yo, por ejemplo, otro ejemplo, mi madre que no fue una buena estudiante, en su casa le dieron la opción de o trabajas o estudias. Pues ella decidió trabajar, empezó a trabajar en una empresa y con lo que ganaba en esa empresa, a los 10 años se compró un piso en Orihuela. Ay, qué placer me da escuchar algo así. Claro. ¿Quién puede pensar ahora mismo en nuestras generaciones este tipo de cosas? Es completamente imposible. Es completamente imposible. El mercado laboral ha cambiado tanto en los últimos 10 años que es que... No lo veo imposible, pero lo veo muy... O sea, no lo veo imposible, pero lo veo muy difícil. Y yo creo que incluso personalmente, o sea, hablando de mí, es un reto mantenerte en tu trabajo, tener estabilidad, organizarte y no perder los nervios. O sea, verdaderamente no perder los nervios de decir, madre mía, ¿qué hago con mi vida? Y yo a día de hoy soy afortunada porque trabajo en lo que me gusta. Estoy cansada porque por las horas, obviamente, como todo el mundo, pero yo casi siento que no trabajo. A ver si me explico. Yo estoy muy cómoda, pero me ha costado también mucho trabajo y mucho esfuerzo decir, ahora sí. Y a día de hoy aún no hemos llegado al tope. Pero dentro de... Perdón, Quique. No, que al final está todo relacionado, porque la estabilidad económica te proporciona salud mental y viceversa. Claro. Porque si tú estás Otro tema importante muy mal aquí. psicológicamente, en una depresión, con ansiedad, es muy difícil que tú vayas a una entrevista de trabajo y puedas lucirte como te podrías lucir en un momento de normalidad psicológica. ¿Qué opináis de que se os llame, respecto a eso que comentas, la generación de cristal? Yo ya no, porque yo aún soy un poco más vieja, un poquito más. Entonces, yo no entro en ese rango, pero a vosotros, que estáis entre los 20 y los 30, sí que se llama que está como, sois la generación de cristal, ¿no? Como que todo os afecta mucho más, que no tenéis aguante. Bueno, creo que Ayuso también lo decía, ¿no? Que los jóvenes hoy en día es que se quejan de vicio. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Yo creo que no... Yo creo que tenemos... A ver si me explico. Yo creo que somos la generación más vulnerable, pero no. Somos quizá la generación más vulnerable, pero la generación que más ha demostrado que te puede pasar lo que sea, pero hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante ya en tu vida emocional, en tu vida personal, en tu trabajo. Si puedes. Todos tenemos, efectivamente, todos tenemos problemas, todos tenemos momentos y momentos muy tristes y muy contentos, pero al final el objetivo es mantenerte bien, mantenerte sano, trabajar. Sí, pero yo me refiero de cara al tema de la vivienda, que es lo que... Hablando de la generación de cristal, yo estoy totalmente en contra de ese calificativo. Evidentemente, cada generación ha pasado por un contexto completamente distinto al otro y a veces es muy difícil comparar, pero creo que los que estamos aquí, nosotros pudimos vivir aquellos maravillosos momentos de los 2000 en la que la economía iba muy bien, todo era maravilloso, había estabilidad, que luego podemos entrar a ver ¿El por qué? esa casa que tan bonita se estaba construyendo, sobre qué cimiento se empezó a construir. Pero es que hay generaciones, como la generación de mi hermano, que tiene 22 años, que solo han vivido crisis. Desde 2008 a 2023 han pasado una crisis económica tras otra, una tras otra. Lo único que han conocido es la precariedad. La precariedad y muchas cosas que nosotros sí que pudimos vivir cuando éramos muy pequeños. Entonces, cuando a nosotros nos llaman la generación de cristales, madre mía, pero es que no nos hemos dado cuenta de todo lo que lo que hemos pasado y lo que estamos pasando. Hay gente que la universidad, que siempre se presupone o se ha presupuesto aquí en España, que también podríamos entrar ahí a valorar si triunfas yendo a la universidad o eres un fracasado por no ir a la universidad, pero bueno, eso es otro tema. La gente que se presupone, que nos han dicho siempre que la universidad es el mejor momento de nuestra vida, la ha vivido encerrada en casa por una pandemia. O sea,
¿cómo una persona se puede atrever a esa gente a decirle que es una generación de cristal? Es que me enfado. De verdad, ¿eh? Me enfado. Yo personalmente no he ido a la universidad y, bueno, yo en ese tema, si podemos quedar un día para hablar de este tema, pues fenomenal, pero vamos, que no he ido a la universidad, pero incluso tengo estudios superiores y consigues la misma estabilidad. Incluso, bueno, cuando tienes una carrera, obviamente, las posibilidades son mayores y estás no te mejor creas, formado. ayer hicimos una entrevista en esta radio, en esta emisora, referente a este tema. Hablábamos con el jefe de estudio de un instituto de Los Montecinos, con Adrián Ballester, que nos decía que, por ejemplo, el ciclo superior de FP de informática, aparte de estar hasta los topes, ya las empresas van a buscar a esas personas, es decir, tiene cero paro, y personas que tienen carrera se han matriculado aquí para acceder a una estabilidad laboral. Sí, eso es lo que estaba dejando caer. Es decir, la FP ya está incluso por encima de las personas que tienen carrera. Claro, la gran mentira de la universidad, de si vas a la universidad vas a encontrar un trabajo cualificado, vas a cobrar bien y vas a vivir muy bien. Falso. Ahora mismo, las personas jóvenes que más se encuentran en paro son gente universitaria. Y estamos viendo en números cómo la formación profesional, no solo en España, que ha estado siempre en un segundo plano y muchas veces marginada, estamos viendo que es donde más... El futuro. El futuro, sí. Ya no tanto futuro, sino son ámbitos en los que hay muchísimo trabajo y que en España pues siempre se han menospreciado por alguna razón sociológica que podríamos estar aquí una mañana entera hablando de ella, pero ¿qué es eso de que todo al final está muy relacionado? Y yo ayer viendo datos para preparar la tertulia, que también podemos pararnos a pensar en los modelos productivos que hemos tenido a nivel de trabajo en España, en aquel momento turismo y construcción. Ahora mismo en nuestras zonas son zonas súper turísticas, pero en algún momento que ya se está abriendo en otros lados, hay que abrir el melón de qué tipo de turismo queremos para nuestras ciudades, porque es una locura el pensar que aquí nos dedicamos al sector servicios, sector terciario, pero la comarca de la Vega Baja es la tercera más pobre de toda la Comunidad Valenciana. Y hay que preguntarse, y la más desigual, y hay que preguntarse ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Porque el turismo funciona muy bien y otros sectores que se mueven, la agricultura se mueve muy bien aquí en nuestra zona, pero no conseguimos construir riqueza y eso repercute también en los jóvenes, que estamos viendo que se van. Uh-huh. Se van a otras partes a buscar trabajo y estamos jugándonos el futuro de nuestra región. Y ya digo, son cosas que hay que plantearse porque todo al final está relacionado. Modelos productivos, vivienda, sanidad, a nivel salud mental, quiero decir, todo afecta a todo y al final vamos viendo cómo desgraciadamente va todo un poco a peor. Uh-huh. Bueno, espera, que me voy a sacarme la lagrimilla después de esta intervención de Quique, pero por ejemplo, vemos que en otros países las personas más jóvenes, por ejemplo en Suecia, Noruega, Finlandia incluso, los jóvenes tienen como un programa que es como una especie de lotería, ¿no? Que te ceden un piso a muy buen precio, con la luz y el agua incluida y demás. Ese tipo de cosas en España no las vemos. Por ejemplo, sí que ha salido ahora el bono joven al alquiler, que muchos de los jóvenes nos hemos beneficiado, yo me incluyo en este grupo, pero hay quien dice que no es suficiente. Que a lo mejor con ese bono tampoco te permite, o sea, una ayuda de 2 años no te solventa el problema. Si las cosas siguen subiendo como están subiendo, esa ayuda no va a significar nada. Pero, ¿qué opináis al respecto, por ejemplo, las opciones que dan en otros países de Europa como las que dan aquí? Claro, pero es un poco a lo que iba yo antes. El bono joven es otro parche que hemos puesto para intentar solventar o tratar de conllevar una situación en la que cada vez está empeorando. Cuando hablamos de los países nórdicos, al final estamos hablando de vivienda pública, porque es el Estado el que te proporciona una vivienda a un joven que lo que hace es quitarle un peso de encima. O sea, si tú no te tienes que preocupar por tu vivienda o por tus gastos, o puedes invertirlo en otro tipo de cosas, ya sea en formación o en viajar o en cualquier cosa que pueda ampliar tu espectro de miras. Es un Estado que está destinado a sembrar. Claro, sí. Es un Estado que está construyendo unos cimientos muy buenos para que todo lo que es la juventud el día de mañana diga: yo quiero quedarme aquí, yo quiero estar aquí, yo quiero invertir mi dinero aquí, porque al final es un bucle. Tú lo que quieres es que los jóvenes el día de mañana estén en tu ciudad, tú dar una imagen
una imagen hacia afuera positiva, buena, donde la gente quiera ir. Yo tengo compañeros que han estudiado conmigo que a día de hoy están en Estocolmo. Una compañera con la que he desayunado esta mañana se va a Estocolmo en 16 días y es donde ha encontrado una oportunidad laboral. Se va a trabajar en una embajada. También tenemos que tener claro que allí, vale, las condiciones son mejores, los sueldos son más altos, pero también los gastos son bastante más elevados. Que esto hay que... por obligación tengo que decirlo. No, claro, es así, sí, es es real. así. Pero cuando pones las cosas en una balanza, te das cuenta de que te merece la pena estar fuera de tu país en vez de quedarte aquí. Que ese es el gran problema, la oferta de oportunidades que estamos viendo cada vez es más reducida. Sí que es cierto que con el Brexit, hace 10 años muchísima gente, muchísimos médicos y enfermeros iban a Reino Unido a trabajar, Claro. cosa que eso se ha terminado por el tema de que ya no pertenecen a la Unión Europea. Tuvimos el boom de los ingenieros en Alemania en aquel momento, pero también estamos viendo ahora mismo como no hay ese tipo de booms en otras partes de Europa tampoco. O sea, la situación para los jóvenes está siendo cada vez mucho más complicada y conforme también estamos viendo que se está alargando la edad de jubilación en el mercado laboral, en gran parte frena la entrada de jóvenes al mercado laboral. Entonces, al final estamos en un punto súper complicado que habrá que ver, porque si los jóvenes no entramos al mercado laboral, eso repercutirá en las pensiones porque no habrá gente que pueda pagar pensiones dentro de 10 años. Efectivamente. Por eso digo que el tema de los jóvenes es algo que es crucial ahora mismo y que la crisis, bueno, el COVID, que ya complicó las cosas a nivel económico mundial, más sumado la guerra de Ucrania, lo está poniendo todo peor. Pero ya digo, el problema es que... El otro día veía a un tito y decía, pero las casas se hacen con trigo que viene de Ucrania porque no entendemos que suba. No, pero al final... Vivimos en un mundo tan interconectado que cuando comenzó la pandemia se hicieron cuellos de botella en el transporte y en materias primas. Los costes de transporte de materias primas de unos países a otros aumentaron considerablemente, lo que eso influencia las economías de cualquier país. Ya luego sumado a la crisis inflacionaria que hemos tenido, que parece ser que se ha empezado a estabilizar ya, por fin. Parece. Claro. Pero ya digo que todo al final tiene relación, todo está... Es cierto que yo he escuchado muchas veces cuando el gobierno decía esto es por culpa de Ucrania, esto es por culpa de Ucrania. Tiene parte de culpa porque está acrecentando cosas que ya venimos viendo desde hace unos años. Pero influye, claro que influye. Y tendremos que plantearnos pues eso. ¿Qué hacemos con la vivienda pública? Si es una solución, si se puede plantear, si se debe hacer. ¿Qué hacemos con nuestros modelos productivos de nuestras zonas? Tratar de seguir acabando con la precariedad en los contratos y la precariedad laboral y avanzar hacia ese tipo de soluciones, porque ya digo, los jóvenes ahora mismo tenemos muy complicado construir proyectos personales, proyectos de vida. No podemos... Tenemos una generación o varias generaciones que estamos aún en casa de nuestros padres con casi 30 Es años. una desmotivación. E incluso con más de 30, ¿eh? No es algo descabellado. Conocemos en nuestros entornos, entiendo que habrá personas que tienen más de 30 años y que a día de hoy continúan viviendo con sus padres. Claro, que eso no hay ningún problema. O sea, quiero decir... Preguntémosle a los padres. Sí, pero también estamos esperando a que nuestros padres se emancipen. Ah, vale. No, pero quiero decir que también está como construido sociológicamente de que tú con 30 años estés en casa de tus padres es un fracaso. Sí. Está visto así, Claro, realmente. claro, que eso también influye en la propia salud mental de todos, pero quiero decir que... Claro, vivimos con esa presión, ¿no? Hay veces que lo comentamos aquí, que hay veces que las mujeres, de hecho, lo hablábamos en la tertulia anterior con el tema de la pareja abierta, ¿no? Que las mujeres se enfrentan a ese reloj social de cuándo vas a ser madre, cuándo te vas a casar, cuándo tal. Los hombres, entiendo que también, pero quizá con menos intensidad. Pero claro, imagino que todas las personas que vives con su padre, yo de hecho hace no mucho, durante la pandemia de hecho, yo me había independizado a los 19 años y a los 30 años me tocó volver a vivir con mi madre, porque estábamos atravesando una pandemia mundial donde no era el momento para buscar alquiler y yo no sabía qué iba a pasar con mi futuro laboral, entonces no podía, nadie en su sano juicio me hubiera dicho, sí, yo te alquilo el piso a ti con el salario que tenía en aquel entonces. Era una locura. Yo entendía también al propietario. Si yo fuese propietario no me hubiese alquilado una vivienda. Yo, sin ir más lejos, tengo una anécdota que ahora mismo yo creo que es graciosa, pero si te paras a pensar es como, joder, Quique,
Yo estaba viendo en Madrid hasta que llegó la pandemia. En el día en que de la noche a la mañana cerraron toda la hostelería donde muchos estudiantes trabajáramos, de la noche a la mañana nos quedábamos en paro, ingresos cero. Toda la gente que vivía en mi piso, que éramos en ese momento cuatro, que eso es otra cosa, 4 y nuestras parejas. Porque claro, cuando tú vives compartiendo piso y tienes una pareja, esa pareja también pasa tiempo en tu piso. Y claro, al final nunca eres 4. A lo mejor hay fines de semana que... ¿Pero las parejas pagaban o no? No pagaban, pero me refiero que estás en un piso que ¿de cuánto? 100 metros cuadrados, que creo que tenía el mío, que era relativamente grande. 7, 8 personas. Claro. Que dices... Madre mía, a que al final te entiendes, pero que es una cosa que también se está normalizando. Pero me refiero que de la noche a mañana todas las personas que estamos en mi piso nos quedamos en paro. Otro punto que quería que debatierais al respecto es ese. Es decir, ¿hasta cuándo se entiende que podemos compartir piso? Porque estamos viendo que personas ya de entre 30 y 40, o sea, subimos el rango, tienen o se ven obligados a compartir piso. No me refiero solo a estudiantes, sino también a personas que eligen nuestro país como destino, pues para buscar un futuro mejor, que obviamente no tienen la posibilidad de alquilar una vivienda para ellos solos. Entonces se ven obligados a compartir pues con otras personas en la misma circunstancia. Sí, yo eso también lo he visto. Yo una de las cosas más chocantes con respecto a eso fue una vez en mi facultad ver a un profesor poner un anuncio en el tablón de anuncios de estos que hay de papel en la entrada de la universidad y buscaba compañeros de piso. Y al año siguiente me enteré que unos compañeros míos de piso estaban viviendo con su profesor. Que su profesor no era un profesor que acaba de terminar la universidad y que era jovencito, no. Un profesor casi de 50 años que estaba viviendo con chavales de 20 que encima con los que les daba clase. Que quiero decir que llegamos a momentos que dices... Ese señor debería tener un sueldo o una estabilidad para poder buscarse un piso por él solo. Y claro, y no puedes. Y no puedes. Chicos, última cuestión. Me gustaría que me dijerais, según vuestra opinión, obviamente, para eso está la tertulia, por dónde pasan las posibles soluciones y también cómo veis el futuro para las próximas generaciones. Gabriela. Negro. Lo veo un poquito complicado si la desmotivación sigue siendo el pilar, o sea, lo que nos sostiene. Quizás lo que hace falta es empezar un poquito más desde dentro. En vez de ahora intentar solucionar esto que tenemos aquí delante, solucionar las cosas desde atrás. ¿A qué te refieres? Me refiero quizá a que los contratos mejoren, a que a las personas laboralmente hablando se les proporcione una estabilidad, a que esas subidas de salarios, que van efectuadas bajo convenio se realicen verdaderamente. Yo creo que es la primera vez en mi vida que estoy en un trabajo donde estoy cobrando por convenio, donde se me están pagando las subidas de salario, donde se respeta la ley. Y me siento muy, muy, muy afortunada por ello, cuando verdaderamente es lo que toca, es el salario que me toca por el trabajo que estoy ejerciendo. Entonces, yo me siento una chica con muchísima suerte, laboralmente hablando. Que es lo que ha dicho Quique de que no podíamos normalizar. Claro, efectivamente. Que tú tengas un contrato donde se respetan todos tus derechos sea la excepción, dice mucho de la situación en la que estamos. Yo empecé a trabajar también con 16 años en un parque de atracciones y es lo que te digo, desde mi comienzo laboral hasta ahora, yo te puedo decir que es la primera vez que yo estoy cobrando un salario por las horas que estoy trabajando, donde mi propia, o sea, donde mi superior, mi encargada es la que me dice, no puedes estar aquí ni 15 minutos más, te tienes que ir. Y suena como utopía, ¿no? Hay muchas películas españolas que... Yo estoy, y cuando hablo de esto siento como que a la gente lo ve como un sueño, o sea, como un futuro lejano. Y yo estoy verdaderamente orgullosa y contenta. Y yo, de verdad que ojalá que los jóvenes o las personas que tienen mi edad o tienen un poquito más, Quique, en este caso, digan mañana... Qué bien, o sea, mi trabajo, mi estabilidad. Y sí, obviamente hay días que acabas reventado, pero feliz. Y creo que eso es la base de todo. Porque si todo esto va bien, tú vas a estar bien. Uh-huh. ¿Quique, tu opinión? Yo estoy de acuerdo, pero... Y ojalá, porque al final el objetivo, creo que personal de cada uno, es ser feliz. Que es lo que todos buscamos y ansiamos. Lo que pasa es que estamos en una situación económica y política súper complicada,
en las que no se están haciendo las políticas a largo plazo que deberían hacerse para ir pensando en el futuro. Y ya digo, yo lo veo el corto plazo bastante complicado, sobre todo porque es posible que lleguemos a un punto en el que no podamos, ni en las ciudades más pequeñas, alquilar pisos. Y eso es muy peligroso, porque el no poder tener una casa, una vivienda, te impide o te dificulta en gran medida construir ese proyecto de vida para ser feliz. Uh-huh. Y ya digo, lo veo complicado. Yo espero que empiecen a darse los pasos necesarios para eso, y de verdad que en los próximos años vamos a tener que abrir muchos melones y muchos debates sobre muchas situaciones de las que estamos viviendo. Uh-huh. Bueno, pues seguiremos hablando de eso en todas nuestras tertulias jóvenes, que son cada jueves de 11:45 a 12:45, y hemos tenido un poquito menos por el tema del parking, que también podría ser alguna vez tema de tertulia. Bueno, Quique, aprovechamos que eres de Orihuela porque sabemos que ya mañana empieza allí el mercado medieval y lo estáis dando todo, ¿no? Pues sí, la verdad es que iba a sonar muy mal, pero no voy a estar. Pero... ¿Cómo que no vas a estar? Sí. Oriolano despedido. Totalmente. Mira, lo vamos a... Acogedme aquí en Torrevieja. No, pero sí, el mercado medieval la verdad es que es una cosa que nos gusta muchísimo. Este año es uno de los más grandes que se han hecho. Empieza mañana y nada, está ya prácticamente, hoy empiezan los montajes, que ya se empieza a oler a medievo, y yo invito a todas las personas de la comarca a visitarlo porque mola un montón y nada, es una experiencia que echábamos mucho de menos. Toda la Vega Baja, aparte de Murcia, Alicante, todos a disfrutar del mercado medieval de Orihuela. Chicos, yo nunca he ido, creo que me voy a animar. Pues hombre, sí. Ya es un buen momento para probar. Gabriel Alonso, Quique Montero, gracias a ambos por estar aquí y os espero en futuras tertulias. A vosotros por invitar.